Dios les bendiga. Que la paz del Eterno Rey esté sobre cada uno de nosotros. Que pose sobre nosotros. Amén. Este día voy a predicar sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Anoche me acosté preguntándole al Señor qué podía predicar este día, ¿verdad? Y para mi sorpresa, el Señor me mostró algo anoche y fue algo que me impactó mi vida, y les voy a decir lo que me mostró. Yo me encontraba en un lugar, era como una montaña descombrada, pero yo creo que allí era el monte Gólgota, porque yo podía observar 3 cruces. Yo vi claramente 3 cruces y veía un viento tempestuoso, veía arena, polvo que soplaba sobre las cruces, soplaba sobre todo eso. Veía que la tierra estaba resquebrajada, una tierra árida, que usted agarraba y tiraba el polvo para arriba. Así era esa tierra. Y podía ver que donde estaban las 3 cruces había como una hendidura. Había como una hendidura así hacia abajo, y la tierra estaba rajada. Y entonces el viento soplaba fuerte, como cuando viene un tornado, hermano. Usted sabe cómo mueve los árboles, y esa brisa va que trae de todo y se forman remolinos. Así se veía ahí, en ese lugar. Y entonces lo que vino a mi mente, yo quedé parada observando las 3 cruces. Se veía, estaba oscuro, y las cruces no se les veía el color porque el polvo revoloteaba sobre ellas, pero no había nadie en ellas. Pero yo pude sentir en mi espíritu que fue ahí donde se crucificó al Señor Jesús, y entonces inmediatamente caí postrada. Yo caí postrada, como que las cruces estén allá donde está el hermano Gilberto, y yo estoy aquí en esta esquina. Y yo pude discernir bien las 3 cruces, y dije yo, la de en medio fue donde crucificaron al Señor Jesús. Y caí postrada, y recuerdo que agaché mi hombro y mi cabeza, pero de ahí no recuerdo más. Y dije yo, o sea, me dolía mi corazón en ese instante donde yo estaba ahí postrada. Solo sé que mi corazón me dolía, pero no recuerdo más. Desperté y dije, Señor, me mostraste dónde fuiste, dónde te crucificaron, porque me llevó al lugar. Era un lugar alto. Yo pude observar como decir, ahí donde está usted es como decir más alto, y las cruces están hacia arriba, y usted puede observar desde aquí las cruces. Así observaba yo, estaban las 3 cruces así, y quedé impactada, porque es algo hermoso. Es algo hermoso. Por ejemplo, ahí donde le dije a la hermana Gloria que pusiera las 2 alabanzas, ahí en la alabanza que no se terminó, ahí habla de los clavos, habla de la corona, habla de la sangre. No lo pudieron escuchar, pero sí, ahí habla esa alabanza habla de la muerte de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas 23. Lucas 23, del 13 en adelante.
Amén. Amén. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en su letra dice: Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. A estas personas habían presentado al Señor Jesús ante Pilato porque para ellos él era un personaje que estorbaba en el pueblo. Ellos estaban buscando cómo acusarle de un delito, acusarle de algo, porque lo que querían era deshacerse de él, porque así es el diablo siempre, así es el enemigo. Cuando viene alguien que viene de parte de Dios, él busca la forma de acusarle, de decirle lo que él hace no es de Dios, es del diablo, y siendo de Dios. Entonces son personas que no le sirven a Dios, sino que le sirven al enemigo, y quieren que la persona que le sirve a Dios sea acusada de que le sirve al enemigo. Amén. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pues él no encontró delito alguno, dice, de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes, dice, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, ellos querían que lo mataran. Por ojo les dice él que nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, si hubiera hecho algo mal, hubiera sido digno de muerte. Amén. Les soltaré, dice, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, dice. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado, dice, en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Mire, al que verdaderamente había hecho cosas malas en la ciudad y al que había hecho un homicidio, a este personaje quería que le soltaran, más quería que apresaran a Jesús. Ellos querían un intercambio: deja a Jesús en la cárcel y suéltanos a Barrabás. Amén, dice. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Poncio Pilato quería soltar a Jesús porque no había encontrado en él delito alguno. No había encontrado en él de qué juzgarle, de qué acusarle. Amén. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito. Él estaba seguro, miren, en sí mismo, que no había cometido ningún delito. Dice: ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Mira, y eran sacerdotes del Sanedrín, o sea, de renombre. Estos personajes eran judíos que querían crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba la verdad, porque el Señor hacía milagros, porque el Señor les decía sus cosas en su cara. Amén. Y a ellos no les parecía lo que el Señor hacía, porque ellos decían que no era el Cristo, no era el Hijo de Dios, y hasta el día de hoy para ellos Él no ha venido. Para ellos el Señor no ha venido. Ellos están esperando, pero al anticristo, que es el que les va a llegar y es el que les va a gobernar. Amén.
Entonces dice el 24, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Imagínense, entregó al Señor Jesús a la voluntad de ellos. Lo que el pueblo quería: crucifíquenle, crucifíquenle. Porque así es, aún los mismos cristianos, los mismos hermanos, quieren crucificar al otro hermano, hablando mal de él, criticándole, llevando una y otra, hablando mal de la hermana, mal del hermano. Esa es una forma también de crucificar al hermano. Amén. Así que él fue condenado a muerte por blasfemia, al declararse ser hijo de Dios. De eso era de lo que ellos lo acusaban, de blasfemia. Porque se declaraba ser hijo de Dios. Para ellos era una blasfemia lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había declarado, que Él era el Hijo de Dios, mas ellos no lo creían. Amén. Si vamos a Mateo 27. Mateo 27. No vino hoy Mateo. Sí, 27:1. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Está escuchando? Ellos ya habían hablado en contra del Señor Jesús, se habían reunido. ¿Para qué? Para entregárselo a Poncio Pilato para que fuese él el que lo sentenciara a muerte, pues él era el gobernador de aquella ciudad. Y si vamos al 15, ahí mismo, dice: Jesús sentenciado a muerte. Dice: ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, dice, soltar al pueblo un preso. El gobernador tenían que soltar siempre en la fiesta a un preso, dejarlo libre, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, clamado el Cristo? Porque sabía, dice, que por envidia, oiga bien, por envidia lo habían entregado. ¿Está viendo lo que es la maldad del hombre? Por envidia entregaron al Señor Jesús. ¿Quiénes? Los sacerdotes del Sanedrín. ¿Por qué? Porque le tenían envidia, porque el Señor hacía milagros, hacía prodigios, sanaba enfermos, daba la vista, levantaba muertos. Había unción en ese momento cuando el Señor estaba aquí en la tierra. Tenía una unción poderosa porque el Espíritu de Dios caminaba con él. Amén. Ese poder y esa unción fue la que el Señor le dejó a la iglesia delegada. Y esa iglesia somos nosotros. Ese poder ¿de qué? De sanar enfermos, de levantar al caído, de dar una palabra de aliento. Y fue entregado, ¿por qué? Por envidia. Y así muchos de nosotros aquí en la tierra somos entregados por envidia. Porque no le gusta ver a muchos ojos bonitos en cara ajena.
No les gusta ver que otros prosperen, ver que otros se levanten. No les gusta a muchos, hermanos, es la realidad. Cuando una persona se levanta y prospera, no dicen por el esfuerzo de ellos, por el trabajo de ellos. No dicen eso. Dicen, al estar vendiendo drogas. Ellos creen que solamente con las drogas se puede hacer las riquezas. No. La Biblia habla de que el Señor te da el poder, dice, de hacer las riquezas. Amén. La palabra lo dice. Y muchas personas por envidia le hacen daño a otras, le hacen mal a otras, le hacen brujería a otras, porque las ven levantadas, las ven prosperadas y quieren que quiebre inmediatamente un negocio, quieren que quiebre inmediatamente todo lo de ellos. Sí, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Más si el hermano o la hermana se compró una casa, dejó otra, se fue a otra. Son perversos, quieren el mal y quieren la ruina siempre. No quieren que la persona se levante, no quieren que la persona florezca. No debemos de ser así como hermanos. Hay que dar gracias a Dios cuando un hermano se levanta. Hay que dar gracias a Dios cuando un hermano es prosperado, es bendecido, porque Dios así lo quiere, porque a Dios así le place, porque ha encontrado gracia en esa persona. Dios, cuando te levanta, dale gracias. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra es para Él. Él le da la riqueza a quien Él quiere, a quien Él le place. Amén. Así es Dios. Si alguien prospera, si alguien tiene, el día de mañana llega a levantar una empresa, llegue a tener de todo, un edificio de renta, propiedades, hay que darle gracias a Dios. No hay que ser envidiosos. La envidia mata, la envidia carcome. La misma envidia es como la palabra que leyó la hermana, es carcoma tus huesos. Amén. Es cáncer a tus huesos. Amén. Es cáncer, hermano. Hay personas que no se sacuden, no dejan el mal, sino que siguen practicando el mal para otros. Y a eso no le agrada a Dios. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso Él se dio su vida, dio su sangre, dio todo por amor a nosotros. Él fue llevado por esa vía. Dice que por la vía que Él fue llevado se llama la vía dolorosa. Por ahí caminó, cargó esa cruz, lo latigaron, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron de todo. Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Eso no es nada comparado a lo que Él verdaderamente sufrió por amor a usted y por amor a mí. Tenemos que ser conscientes del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que ser conscientes de eso. Él dejó su trono, hermanos. Él dejó su trono allá. ¿Qué necesidad tenía si estaba centrado en su trono, con su corona, con su cetro? No había ninguna necesidad, pero lo hizo. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor a mí. Por eso prefirió venir a la tierra, porque de parte del Padre hubiéramos sido eliminados, fulminados. Un meteorito y ¡pum! Destruye la tierra y nosotros todos nos vamos. En aquel entonces, si el Señor hubiese querido, por la misma maldad de nosotros, por la perversidad de nosotros, por tanto homosexualismo, por tanto lesbianismo, por eso el Señor destruyó en aquel entonces Sodoma y Gomorra. Y eso mismo está aconteciendo en este tiempo. Yo me quedo, hermanos, wow. Hombre con hombre, hay más parejas de hombres que parejas de hombre con mujer. Yo me quedo sorprendida. En ese lugar donde yo trabajo, es una cochinada total, hermanos. Total. Me quedo sorprendida.
Usted ve videos hombre con hombre y un solo revolú. Por eso Dios está enardecido. Por eso, porque no hay arrepentimiento de nadie. Quieren seguir en el mismo delito, en el mismo pecado. Amén. Y por eso el Señor dio la vida por nosotros. Amén. ¿En dónde me quedé? Que por envidia lo habían entregado, dice. Y dice el 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, mire, la mujer de Poncio Pilato le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de él tuvo muchos sueños. Y si padeció muchos sueños, dice, por causa de él, era porque el Señor se le estaba manifestando a ella. El Señor se le estaba manifestando a ella. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga bien la maldición que se echaron ellos mismos. Su sangre sea sobre nosotros, dice, y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces, dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Miren, fue víctima de burla. Lo escupieron, se burlaron de él, hicieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Y esa corona de espinas se la apretaban más para que las espinas se le introdujeran en la cabeza y él sangraba su cabeza. Amén. Dice, crucifixión y muerte de Jesús. Más adelante dice, cuando salían, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron, dice, a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, fue a donde el Señor me llevó, miren, llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo:
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué le decían esto? Porque el Señor decía que Él iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar. ¿En qué forma? Porque Él estuvo sepultado ¿cuántos días? 3 días. Y Él resucitó. O sea, el templo del que hablaba era su templo, era su cuerpo. Y Él mismo volvió ¿a qué? A reedificar su mismo templo al resucitar. Amén. De esta manera, dice, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otros: salvo a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire lo que eran. Creeremos en él, dice. Confió en Dios, dice. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Hermanos, eso fue lo que yo pude ver, porque las cruces no se veían, se veía oscuro, eran como tinieblas, pero se sentía como un viento que las arrastraba para todas partes. Era como humo el que yo veía en ese lugar. Eran tinieblas, yo lo pude ver. Dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué él dice eso? Porque ahí fue cuando el Padre quitó la mirada del Hijo. En ese instante el Padre quitó la mirada del Hijo cuando el Hijo lo estaban crucificando, cuando se estaba muriendo el Señor. Por eso Él dice: ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió de que ya la mirada de su Padre no estaba posada sobre Él, porque tenía que suceder. Él tenía que experimentar el dolor. Él tenía que experimentar todo eso para nuestra salvación. Amén. Amén. Dice: esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Miren lo que eran. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, eso fue lo que yo vi. Yo vi pura tierra, una tierra resquebrajada. Eso fue lo que yo vi en ese lugar. Yo vi hasta que se había hundido. Yo lo pude observar. Y aquí donde dice: mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Donde dice que el velo del templo se rasgó en 2, es donde nuestro Padre ahí nos permitió ir directamente hacia Él. Amén. Ir directamente hacia Él, pedirle a Él. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Amén. Eso es lo que el Señor hizo. Amén. Dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo no iba a temblar la tierra si fue un terremoto el que hubo en ese entonces? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, dice, de santos que habían dormido se levantaron. Oiga bien.
se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Amén. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Vamos a ir a Juan 18. Juan 18, permítame. 23. No. Amén. Dice Juan 18, 33. Entonces, dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él